Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Oye, Sastre. ¿por qué tus empleados de la biblioteca se contagian, se mimetizan tanto con las lecturas que hacen para preparar un libro? Es que mira, esta mañana Ana me ha dicho que estoy muy mino. Pascu, que tiene caleta de trabajo. Pepe, que hace tiempo que no se cura. Yo preocupado por su salud. Resulta que se estaba refiriendo a que ha dejado el alcohol. Nada, corta las, Sastre, son hueadas de estos cabros, no te choques. Ah, no, Antonio, ¿tú también? Bueno, la culpa la tenemos aquí sentada, la culpable la tenemos aquí sentada al lado. Se llama Pilar Asuero, autora de nuestro primer libro de la semana del año, Las Cabras, editado por Altamarea. Y me cuenta Pepe Rubio que las ha contado y tiene 105 palabras o expresiones típicas del español chileno. Es desde luego la gran riqueza de este idioma que hablan centenares de millones de personas, que tiene, ahora lo hemos comprobado, infinitos acentos y formas de nombrar las cosas. Pilar Asuero, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y por este sketch increíble. Creo que ya pueden decir que tienen un B1 en chileno el hacer. Ah, ¿ves? Mira, pues es que tienes por ahí, ahora lo verás, sino a Pepe Rubio, que está toda la semana, te lo prometo, hablando así. Está alucinado no tanto con el lenguaje, que también, sino especialmente con la novela, con Las Cabras, nuestro libro de hoy. La Cami es el personaje protagonista de esta novela. Aspirante a escritora, se encuentra con un editor español que le rechaza unos cuentos porque no están escritos precisamente en el español de la RAE. Déjame, Pilar, empezar por ahí. Si crees que hay que acabar con esta glotofobia, este odio a los acentos y a las formas de expresarnos cada uno como nos expresamos. Sí, creo que al final el español es un idioma muy prolífero, ¿no? Al final es un idioma que se habla en diferentes países y ya también no es solo el español en Latinoamérica y el español de España, sino que en Latinoamérica mismo hay muchas diferencias y muchos matices. A mí me interesaba hablar sobre este contraste lingüístico entre España y Chile, porque justamente para establecer vínculos significativos con otras personas es fundamental entenderse, ¿no? Y para entenderse hay que también estar abierto a entender otros lenguajes y otras formas de nombrar el mundo. Ahora vamos a seguir hablando de ello y de Las Cabras, publicado por Altamarea, que es, por otra parte, lo digo siempre que puedo, una editorial que nos encanta. Entraremos en las páginas de este libro, pero antes saben que nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio se ha hecho famoso por contar libros en 1 hora y Madame Bovary en 1 minuto. Aquí cada viernes nos cuenta un libro en 3 minutos. Hoy, Antonio, ¿cuál va a ser? Pues mira, como estamos en época de regalos, os voy a contar un libro que es un regalo en sí mismo, es una joya, pero que además trata sobre un regalo muy especial. Se titula La pulga de acero. Su autor es Nikolai Leskov y se publicó en 1881. Pues vámonos con este primer libro en 3 minutos del año. Vamos allá. Bueno, cuando el emperador Alejandro I termina el Consejo de Viena, decide viajar por Europa y observar prodigios en diferentes naciones. Con él viaja un cosaco, Platov, al que estas inclinaciones no le gustan nada y nostálgico trata de convencer al soberano de que ya es hora de regresar al hogar. Pero los ingleses le agasajan y le invitan a sus fábricas de armas para demostrar su superioridad sobre los rusos. Pero Platov va desmontando cada uno de los inventos ingleses defendiendo que los rusos siempre son mejores. Los ingleses no dejan de tramar una maravilla tal que deje a Platov sin palabras. Y aquí es donde viene el regalo. Exacto, efectivamente. Una tarde, tras una recepción, le ofrecen una bandeja en la que parece que no hay nada. El soberano se sorprende de que le presenten una bandeja vacía, pero los ingleses le dicen que eso es su regalo. El soberano mira y ve que en la bandeja de plata reposa la más insignificante de las motas de polvo. Le piden al soberano que moje el dedo con saliva y ponga esa mota en la palma de su mano. El soberano pregunta para qué quiere él una mota de polvo y entonces le responden que es una pulga. El soberano pregunta si está viva y le contestan que no, que es un simple trozo de puro acero inglés que han forjado con forma de pulga y en el centro tiene un mecanismo y un resorte para darle cuerda. Pero el soberano no ve la llave y es que para hacerla bailar hace falta un pequeño, para ver la llave hace falta un pequeño microscopio. El soberano consigue darle cuerda y la pulga comienza a mover las antenas y después a agitar las patitas y luego salta y ejecuta un baile extraordinario. La pulga de acero, qué maravilla. ¿Y cómo se la lleva? Bueno, el estuche es un diamante puro con forma de nuez, en cuyo centro han tallado un hueco para la pulga. El soberano se despide de los artesanos ingleses diciéndoles que son los mejores del mundo. Platov está rabioso, pero la pulga de acero inglés permanece en posesión de Alejandro I hasta que muere. Su heredero, Nicolás I, la descubre un día y le pide a Platov que le cuente la historia.
Y cuando termina, le dice que tendrían que llevárselo a que lo revisen los artesanos rusos de Tula para ver si pueden hacer algo mejor y que los ingleses no se pavonen tanto ante los rusos. Y así lo hacen. Los armeros de Tula contestan que les dé tiempo y confíe en ellos y que verán si pueden hacer algo mejor. El tiempo pasa y al final Platov vuelve a Tula y los artesanos le dan lo que han hecho. Platov ve que la pulga inglesa reposa tal cual y que no hay nada más y monta en cólera. Los artesanos le contestan que les está ofendiendo en vano y Platov se lleva al artesano jefe con él para que dé cuenta al emperador de lo que han hecho. Y aquí es donde llega el momento tenso del relato. El emperador abre la caja, pide un microscopio, saca la pulga, le da cuerda con la llave y la pulga baila, pero baila un poco peor que antes. Entonces el artesano ruso le pide a su emperador que utilice un microscopio más potente y cuando se lo traen, el artesano le pide que tumbe a la pulga. El soberano apenas echa un vistazo por la lente cuando resplandece de satisfacción y abraza al artesano mientras se ríe y dice a voces que los muy granujas han cogido a la pulga inglesa y le han puesto herraduras. Pero para saber qué pasó después con la pulga errada y con el artesano, van a tener que leerse esta delicia que es La pulga de acero de Nikolai Leskov, que está en Impedimenta. Aquí lo dejamos hoy para que nuestros oyentes lean como siempre La pulga de acero de Leskov. Pilar, no sé si tú has podido leer el libro de La pulga de acero. No lo he leído, pero me han dado ganas. ¿Has visto? Sí, de eso se trata, de incentivar a la lectura de algunos libros que Antonio nos recomienda y que ya ves, tiene la virtud de podernos glosar en apenas 3 minutos. Bueno, en fin, nosotros en unos minutitos, serán un poquito más de 3, empezamos a leer con su autora Pilar Asuero el libro de la semana, Las cabras, editado por Altamaría y del que Lady Gaga, que ya suena, forma parte de su banda sonora. Pero en este 2026 también pueden seguir donando, recomendando libros a través del 900-100-800, los libros que han leído, que le han entusiasmado, que quieren que lean el resto de los oyentes. 900-100-800, llamen para recomendarlos y que queden archivados los primeros de este nuevo año. Nos reímos al recordar momentos de nuestra infancia, cagadas de nuestra adolescencia y chistes internos. Nos contamos nuestros planes de futuro. La Sofi se acaba de comprometer, la Cata va a empezar una especialización en enfermería quirúrgica, la Majo está pensando en irse a un retiro espiritual a la India y yo en adoptar un perro. Estamos radiantes con el cutis y el pelo perfectos. No hemos cumplido todavía los 25 y tenemos el colágeno intacto. Terremoto, 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 dale duro, terremoto. Estamos ya dentro del libro de la semana, Las cabras, con este fragmento en el que se habla de la relación de las que en realidad son las 4 protagonistas, la Cami, que es la narradora, más la Sofi, la Cata y la Majo, 4 amigas chilenas que son las cabras. La pregunta, Antonio, es por qué has elegido esta novela como tu primer libro de este 2026. Bueno, pues es una novela sobre la amistad, sobre la maternidad, desde el punto de vista más de la hija que de la madre, una novela sobre la precariedad, sobre la inmigración y una novela generacional muy sorprendente. Pilar Asuero, lo primero para situar a los oyentes. Las cabras son chicas jóvenes en Chile, digamos que se llama cabro y cabra a los chicos y las chicas jóvenes, ¿no? Que es el término normal, digamos. Sí, es como para nombrar a los chicos y chicas jóvenes, pero también para nombrar a tus amigos y amigas de toda la vida. Como que se suele decir, me voy a juntar con los cabros o me voy a juntar con las cabras. Y estas cabras son 4 jóvenes de en torno a 24 o 25 años que les une la amistad, pero una amistad a mí me ha sorprendido cuando dices que no era elegida, sino que bueno, que eran la gente con la que convivías desde los 4 años, ¿no? Sí. Sí, justo como al final empiezas a establecer relaciones de amistad tan joven, todavía no eres consciente de que estás eligiendo ese vínculo, ¿no? Es algo que se da naturalmente. Lo que pasa es que es una amistad, que es verdad eso, es curioso, son amistades por azar, luego te haces mayor y ya quizás sean los amigos que tú eliges, pero al principio son los que la vida te pone ahí al lado y al final son las personas con las que vas creciendo y te vas haciendo mayor. Totalmente. Y que tú en un momento dado dices que ahora no las elegirías, pero sin embargo, bueno, ya están ahí, ¿no? Había ya un cambio tan drástico en los caminos vitales que estaba tomando cada una que quizás si se encontraran en ese momento, Cami no hubiera decidido establecer una amistad con ellas. Pero como ya hay tanto recorrido y tanto pasado juntas, no puede evitar querer seguir cuidando. Oye, yo inevitablemente he utilizado la primera persona cuando he hablado de la Cami, pero claro, tampoco sé si es tan autobiográfico, ¿no? Como puede parecer en principio. ¿Qué hay de la Cami en Pilar Asuero?
Hay un poco, hay bastante, pero también hay mucha ficción. A mí lo que me gusta es justamente jugar en la literatura y para eso no me puedo atener muchísimo a mi biografía, no es tan interesante mi vida. También necesito meterle chicha desde otras perspectivas y entonces sí, de las cabras del libro hay mucho de mis propias cabras. Pero es una mezcla, es un mix, hay de todo un poco. Vamos a escuchar otro fragmento porque Las cabras es una novela que en realidad se divide en 3 trimestres y que dura pues lo que dura un embarazo. Es la primera foto que veo de la Sophie en que sé que está embarazada. Está de pie, bien derechita, con una mano bajo el vientre que tiene el tamaño de un globo apenas inflado. Los dedos están rígidos, como si no reconocieran esa piel exigida de más. Su pololo la abraza y sonríe tan pleno que me genera sospecha. Todavía no me lo creo, no lo concibo. Me parece que la foto está trucada por una IA o que la Sophie se comió un plato gigante de porotos granados y que la guata inflada es pura hinchazón. Un montón de peos. Por situarla, Cami se ha ido a Madrid con el sueño de ser escritora y la novela pues empieza en este fragmento en el que se describe el embarazo inesperado de la Sophie. Solo tienen 24 años y la amiga Sophie, que fue la que la acompañó de adolescente al primer concierto de los Jonas Brothers, espera un hijo y ella, Cami, está pues en Madrid y lo que espera es un libro. La pregunta es si este doble embarazo, el de tener un hijo de una y el de escribir, si se puede comparar, escribir un libro la otra, cambia radicalmente la vida de las 4 amigas y se hacen adultas de golpe, Pilar. Creo que más que cambie, que sí, hay un cambio muy fuerte en decidir llevar a término un embarazo, sobre todo cuando es un embarazo no planeado, es que hay una conciencia de Cami de que ya no son las niñas y adolescentes que habían sido siempre, ¿no? Como que hay un paso a esa adultez que todavía para ella le resulta muy lejana y muy desconocida. Creo que algo ha pasado generacionalmente que tenemos como una especie de adultez tardía, ¿no? La Cami en un momento dice, ¿pero qué está haciendo si esto es un embarazo adolescente? Cuando realmente no lo es, ¿no? Claro, y en el caso de la Cami, encima se va. Y bueno, es bastante duro cuando la madre va a despedirla en el aeropuerto y la madre también desde Nicaragua se fue a Chile, con lo cual es como algo que se repite, ¿no? La primera lucha, además, siempre que te mueves, siempre que te cambias de país, es contra la soledad, contra el sentimiento de estar lejos, además, ¿no? Sí, total. Y justamente el personaje de la madre me interesaba como para hacer esta doble capa, ¿no? Como que la Cami va configurando su personalidad, no solo comparándose con sus amigas, sino con su madre, y empieza a reflexionar sobre este conflicto de ella tener esta ansia y esta ambición de conseguir algo en el ámbito literario versus la posibilidad o no de ser madre, ¿no? Hay otra batalla que son las expectativas. Ella se viene a Madrid para escribir, su familia espera que escriba, sus amigas, pero la vida no le da. Y es fantástico cuando empieza a hacer listas de escritoras que hicieron su primera novela pues después de los 30. Martín Gaite, Virginia Woolf, Annie Ernaux, Nona Fernández. ¿Dirías, Pilar, que no hay nada peor para la credibilidad que lo que otros esperan de ti? No sé qué es peor. A ver cómo lo digo. Sí, lo que otros esperan de ti o lo que tú misma esperas de ti. De cierta forma se potencia, ¿no? Porque creo que inevitablemente lo que esperas de ti está marcado por las exigencias externas. Sí. Y no sé por qué últimamente había este como discurso de si no haces las cosas antes de las 30 es como si no las hubieras hecho, es como si la vida terminara después de los 30. A mí ya ese pensamiento me ha cambiado, pero sí que creo que cuando tenía 24 como la Cami tenía esta ansia y esta cosa de completar cosas, casi como una lista. Claro. En el libro es muy divertido también porque hay páginas y páginas de conversaciones de WhatsApp, ¿no? Y estructuradas y maquetadas como son las conversaciones de WhatsApp. Pero ella, inevitablemente, la Cami se va alejando un poco de sus amigas, de las cabras, y descubre también la vida en Madrid y el trabajo. Hay un momento en el que ese embarazo literario, digamos, en el que está la Cami, se siente traidora de su pasado y además se siente inadaptada en el presente. Está como en medio de dos mundos, ¿no? Sí, me interesaba, por ejemplo, también usar este tiempo de los trimestres en el embarazo, también porque creo que la novela sucede en una especie de limbo, ¿no? La Cami todavía no se ha ido completamente de Chile, pero todavía no se ha adaptado 100% en España. Entonces está un poco en un lugar, en una transición también ella.
Ella dice frases brutales, por ejemplo, quiero que todos mis vínculos sean decisiones, no necesidades, necesito que alguien me haga bien la cama, o en un momento se busca un novio español que la termina dejando porque lo creía un refugio en un país en el que me faltaban abrazos y él me los ha dado. En ese primer trimestre madrileño, ¿dirías que a la Cami le faltaban las amigas, sus cabras y el amor, o el amor es otra necesidad tanto familiar como sentimental? Creo que en ese primer semestre estaba todavía la Cami en negación, ¿no? Como que no estaba lista todavía para soltar y para hacer esa transición de empezar a generar nuevos vínculos significativos en otro lugar y que te hagan sentirte parte de ese lugar. También hay que aprender a soltar los antiguos o a entender que la relación con esos antiguos va a cambiar, las dinámicas y las formas de relacionarse. A mí hay otra frase que me encanta que dice: nos pasamos la vida en un proceso de transitar hacia algo nuevo y tengo la sospecha de que la única constante que se mantiene es el amor. Y sin embargo sí que hay un posicionamiento un poco, no sé si contra el generacional, un poco contra ese amor romántico, ¿no? En esa búsqueda de ese amor romántico, ¿no? Sí, porque al final creo que la configuración de la propia familia ha cambiado, ¿no? Como que ya no es esta cosa de te casas y tienes hijos y ya está. Ahora hay otras formas de construir familia y una muy bonita es justamente a través de las amigas. Entonces a mí también me interesaba el personaje de este novio español para dar cuenta de que realmente la que la acogen y la hacen sentir parte del lugar son María y Cristina, que son estas chicas españolas que conoce Cami, con las que convive, ¿no? Entonces, sí, al final el amor trasciende más allá, que también pueden establecerse relaciones románticas muy bonitas, pero no hay que dejar de lado los otros vínculos. Y cuando ya es maravilloso es cuando se mezclan amor, sexo y las diferentes formas de decir en Chile y en España. Mientras su lengua se recrea, solo pienso en los momentos en que comer se trago a chupar, me pone a me calienta, polla a pico, follar a tirar. Gonzalo se detiene, tantea con la punta, coger a agarrar, bus a micro, coche a auto, la introduce de nuevo, empieza a removerla como un animal enjaulado. Comida, almuerzo, cuarto a pieza, suelo a piso, solo pienso en estas cotidianidades que se cambian por otras, en la pérdida de mi propia rutina lingüística, como si me hubieran reemplazado el patrón de las huellas dactilares. La noche está buena pa' beber y pa' comer, no, baby. Yo sigo preguntando. Probábamos un poco al principio, Pilar, pero me parece que es un asunto que merece que nos detengamos un poco también para reflexionar sobre eso, de la riqueza que compone nuestro idioma, que es como se habla en Chile, como se habla en Argentina, como se habla en México, como lo hablamos en diferentes partes de España, incluso dentro de cada propio país, pues cada uno lo hablamos de nuestra manera. Para una escritora, en este caso, en tu caso, ¿no? Una escritora de América Latina, ¿te encuentras con muchas pegas de los editores españoles con la lengua? ¿Hay mucha tendencia todavía a lo de la uniformidad del lenguaje? A mí me parece que es algo positivo que está cambiando, ¿no? Como que creo que ya estamos más abiertos a leer otras formas de hablar el español, y creo que incluso hubo un despunte en esto en España cuando salió Panza de Burro de Ande Abreu. Sí. También pienso en Solo quería bailar de Greta García, que indaga en el andaluz, ¿no? Entonces creo que también ya hay como un deseo, ¿no? de conocer y de enriquecer el lenguaje y de ver ese valor añadido que hay en nombrar el mundo de diferentes formas. A mí me interesaba indagar en esto también para reivindicar el chileno. Mucha gente dice, incluso mucha gente dentro de Chile, que los chilenos hablamos mal, pero la verdad es que no hablamos mal, sino que hablamos como sabemos, hablamos como podemos y hablamos perfectamente. Yo creo que una de las fortalezas, una de las grandes fortalezas de Cami, bueno, pues es realmente cómo se empeña, ¿no?, en seguir avanzando, y luego tiene el modelo de esas chicas que conoce que bueno, son un buen retrato de la precariedad, ¿no? Una estudiando una posición, la otra una actriz, la Cami escritora. Quiero decir, es un poco un panorama en la que, bueno, la gran lección es que si te tienes que espabilar, en la que te tienes que empeñar en hacer las cosas, y eso es un mensaje también un poco que no va con esta generación, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Hay que espabilarse? ¿Hay que ponerse las pilas? ¿Hay que cambiar el mundo?
O sea, creo que al final puedes espabilar, pero si el sistema no te acompaña, independientemente de que lo intentes y te empeñes, va a costar mucho llegar a tu meta. Creo que hay un problema ahora mismo estructural que se nos ha dejado un poco abandonados a los jóvenes y un poco terminamos haciendo lo que podemos y no lo que queremos, ¿no? O decidimos, por ejemplo, María, que decide hacer la oposición porque es lo que le va a proporcionar una seguridad que tal vez desarrollándote en el mundo literario o en el mundo del teatro no vas a conseguirla. Y eso a mí me parece que al final es complejo. La Cami quiere ser escritora, pero tiene todo este vértigo de cómo lo logro. Y es algo que al final tampoco se resuelve la novela, porque escribir una novela no te va a garantizar luego tener un futuro asegurado en cuanto a lo económico, ¿no? Hablas de la precariedad. Pilar, déjame preguntarte, porque Chile acaba de experimentar un cambio político, en fin, muy, muy, muy notable, ¿no? Con el nuevo gobierno. Aquí hay una realidad política muy polarizada. ¿Qué cosas te llaman la atención de la situación social y política de este país en comparación con el tuyo, en comparación con Chile? Entre España y Chile, dices. Sí. Bueno, a mí me llama la atención de que sí que veo este patrón de que está muy polarizado también, ¿no? Como que son dos discursos que se contraponen y que chocan un montón. A mí ahora la situación política de Chile debo decir que me ha entristecido un montón. Yo además me fui de un país que acababa de tener un estallido social, de que la gente se había levantado contra un gobierno de derechas porque estaba harto de que no se satisfacieran derechos sociales básicos y ahora 5 años después estamos eligiendo a un nuevo presidente que tiene un discurso conservador, tiene un discurso de odio en muchas ocasiones y para mí creo que es un retroceso, ¿no? Y creo que es algo que está pasando no solo en Chile, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo y a mí la verdad es que me aterroriza. Por situar a la protagonista, a Cami, ¿tú dirías que al final acaba viendo a Madrid como su hogar? Creo que termina viendo a Madrid como a su hogar, pero porque encuentra allí personas que la hacen sentirlo, ¿no? Creo que encuentra en María y Cristina un apoyo, unas personas con quien reírse, con quien llorar y con quien construir también un lenguaje propio. Me he enfrascado tanto en la rutina y el trabajo que no he dedicado tiempo a escribir. Y lo que es peor, ya casi parece que no me alcanza el día ni para echar de menos. Estoy encapsulada en otro tiempo y espacio, y da igual si vivo en Madrid o en cualquier otra parte. Pensé que lo que más me dolía era la añoranza, saber que las personas a las que más quiero están lejos. Pero me doy cuenta de que me duele más no extrañarlas. Me duele más la indiferencia. Y aquí estoy, aquí estaré. Tranquilo, no te voy a molestar, te estaba echada. Vuelvo a la página en blanco. Tal vez escribo para recordar. Escribir es tomar una foto para guardarla en el velador. Es poner un mensaje de WhatsApp en favoritos. Es guardar una servilleta del restaurante en el que te dieron una buena noticia. Es soplar la comida caliente antes de dársela a un niño. Es hacerle la cama bien a alguien. Escribir es hacer trascender a las personas que he amado, para que habiten un pedacito de quienes me lean y las amen también. Ya no ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Una definición estupenda de lo que es escribir, esta que hace la Cami, la protagonista de nuestro libro de esta mañana, el primer libro que incorporamos a la biblioteca de Hoy por Hoy de este 2026, Las cabras, de Pilar Asuero. Escribir para recordar, para hacer trascender a las personas que he amado. Al final del embarazo real y el parto también llega el parto de la novela que Cami quiere escribir, un parto que digamos lleva al otro. ¿Tú dirías, Pilar, que lo más difícil de escribir es saber qué es exactamente lo que quieres escribir? Creo que es uno de los desafíos más importantes, ¿no? Creo que siempre te ha tirado la escritura y te mantienes escribiendo, como es lo que le pasa a Cami, pero no es hasta el momento en que tienes claro qué es lo que quieres decir y qué es lo que quieres contar cuando te lanzas a ello. Y a mí al menos me parecía muy bonito que no una de mis primeras novelas, sino mi primera novela,
fuera justamente estando lejos y fuera una forma de traer aquí conmigo a las personas que he querido, a mi país, a mi lenguaje. Lo dice el escritor Roberto Juarós, que el acto de la palabra es un acto de amor, es crear presencia, y eso a mí me parece precioso. Y para mí lo más difícil es separar o hacer literario algo que tú has vivido realmente, ¿no? Quiero decir, sacarlo de esa experiencia y convertirlo en literatura, ¿no? Sí, a mí sobre todo me interesa jugar con la forma, ¿no? O sea, hacer un artefacto literario, no solamente contar una historia, sino que eso también tenga un valor a nivel estético y de estilo. Cuando te ha salido decir casi del inconsciente una de mis primeras novelas, ¿eso qué significa? ¿Cuántas cosas hay escritas aunque no hayan sido publicadas? Hay sobre todo muchos relatos. Lo primero que escribí yo de chica fueron poemas, que la verdad se me daba muy mal, porque no soy tan lectora de poesía, a pesar de que me gusta mucho, y las veces que me he metido a leer libros de poemas, la verdad que los he disfrutado y he aprendido mucho de ello. Pero sí, sobre todo hay algunos relatos sueltos, alguna novela pequeñita que se van a quedar ahí en un cajón. ¿Segura? ¿Estás segura de eso? Sí, estoy segura. Segurísima. Mira que Las Cabras está teniendo muchísimo tirón y ya tendrás a los editores diciendo, bueno, ¿y qué más tienes por ahí? ¿No? Ya te han hecho esa pregunta, ¿verdad? Ya se está empezando a preguntar, y también algunas lectoras me han escrito y me han preguntado, sí. Bueno, es precioso esto de estrenarse en la literatura, pero claro, a la presión de que vaya bien, al acto tan precioso y de amor, ¿no? Como tú misma dices, de que todo vaya bien, se añade la presión de, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Pero bueno, de momento vamos a disfrutar con el éxito de Las Cabras. ¿Sabes qué, Pilar? Este ratito, a cambio, la única cosa que os pedimos para que cuando venís a contarnos, a compartir de qué va vuestro libro, pues son algunos libros que donáis. Así que vamos a ver cuál es tu recomendación para los oyentes. ¿Qué libro nos has traído al Hoy por Hoy esta mañana? He traído un libro que para mí es un libro de referencia y al que siempre vuelvo, que es Alfaro de Virginia Woolf. Desde que leí a Virginia Woolf quedé impresionada con su forma de tratar la belleza y la crudeza de lo cotidiano, y su manera también de pintar con las palabras. Hay de hecho una escena de Las Cabras que se inspira en una escena de Alfaro, en que el narrador comienza a meterse en la psiquis de todos los personajes que están sentados alrededor de una mesa. Y el último capítulo de la primera parte es una especie de honor a esa escena. Antonio, ¿qué decimos de Alfaro de Virginia Woolf? Maravilloso. Dicen que una de las cumbres de la literatura universal es el segundo capítulo de Alfaro, que como Virginia Woolf relata cómo pasa el tiempo. Es increíble. Y es una delicia ese capítulo, que es una de las cumbres de la literatura universal. Nos quedamos, por tanto, con este Alfaro, y ya está por aquí Pepe Rubio. Me da miedo, Pepe. Vamos a ver si nos vamos a entender bien esta mañana. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien. Tengo ahí caleta de novedades con el próximo año, pero me voy a correr al tiro de la mayoría para centrarme en dos, ¿vale? Vale, pues venga, ¿cuál es la primera? Bueno, pues feliz año 365 día, 365 diarista, de Esteban Feunet de Colombi, editado por Uña Rota. Este es un diario de diarios que narra con entrada de 365 diarios distintos, uno por día, todo un año. Las entradas aparecen sin autoría, pero las referencias de cada texto se pueden consultar día por día y al final del libro. Hay acogido a entradas de cualquier época, idioma y persona, estén o no estén publicadas. Es que es una maravilla porque se puede leer casi como el que lee una novela. O sea, es un libro absolutamente coherente, pero sin embargo cada entrada, cada día es un autor distinto. Y cuidado, arranca con Josep Pla, luego Mario Lebrero, Alejandra Pizarnik, Lord Byron, Anais Nin, Andy Warhol. O sea, es maravilloso porque cada día es un autor distinto, una entrada distinta y un año entero. Muy buena recomendación. Por tanto, feliz año, 365 días, 365 diaristas. ¿Y la segunda, Pepe? Abrazaremos el caos por ti, de Silvia Nanclares y María Gese en Lumber. Silvia Nanclares y María Gese cuentan la revolución íntima que desencadena la llegada de un bebé y entrelazan el lenguaje literario y el gráfico para contar muchas historias basadas en hechos reales, con humor, con mucha ternura y poesía. Bueno, esto lo que cuenta es lo que ocurre una madrugada cualquiera en una ciudad como tantas, una ventana iluminada que revela el inicio de un terremoto íntimo. Ha llegado un bebé o varios. En cada casa, una nueva vida
trastoca el mapa doméstico. Y este libro maravilloso, con tapa dura, ilustrado, con esas maravillosas ilustraciones de María Gese, que ya son tan reconocibles, y los textos de Silvia Anclares, bueno, me parece un libro maravilloso, y hoy yo creo que más que nunca, para empezar el año, libro con bebé. Pucha, qué bien te ha quedado, Y además de nuestra querida Silvia Anclares, así que oye, formidable. Vamos, si os parece, a escuchar a los oyentes, porque ahora en el 900-100-800 les vamos a escuchar a ustedes con las recomendaciones, aquello que donan, bueno, y con el vértigo de saber cuáles serán los primeros libros que incorporamos a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Empezamos con José Antonio, que llama desde Cádiz. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es el libro que dona a la biblioteca? Bueno, pues yo el libro que donaría a la biblioteca, para mí imprescindible, es La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, que nos cuenta una historia apasionante, además real, no más allá de que pueda ser una novela histórica. Realmente lo que Vargas Llosa quiere plasmar es un acontecimiento histórico y describirlo de una manera pues relativamente fiel, aunque sea narrado, ¿no? Y es básicamente los sucesos que se produjeron en Brasil, en el nordeste de Brasil, a final del siglo XIX, cuando se proclamó la República en el Estado brasileño, y cuando justamente en el nordeste de Brasil había una pequeña aldeíta que se llamaba Canudo, donde hay un personaje carismático que se llamaba Antonio Consejero, que es un predicador, que básicamente constituye una comunidad cristiana en mitad de un territorio desolado y desamparado, ¿no? Y perdido de la mano de Dios, con una serie de personas, de población, digamos, que venía del mundo de la marginalidad y de estratos sociales muy desfavorecidos y muy castigados en la sociedad brasileña del momento, ¿no? Entonces, bueno, él pues mediante la predicación, mediante la palabra y sobre todo mediante la solidaridad, que es una cosa que señala mucho Vargas Llosa en su libro, Antonio el Consejero consigue agrupar una comunidad de personas y, digamos, hacer que cambien de vida y que mejoren su vida, pero ya no solamente por una cuestión de creencia a través de la fe, sino sobre todo por una cuestión de solidaridad. Lo más importante de Canudos y de la pequeña revolución que se produjo con la creación de Canudos y de Antonio Consejero es que un conjunto de personas que vivían, digamos, en la marginalidad absoluta y vivían en unas situaciones de sufrimiento personal y social enorme, se redimen a través de la solidaridad entre ellos mismos, ¿no? Forman una comunidad muy interesante en la cual todos se ayudan a todos y todos consiguen mejorar la vida de todos. El problema llega cuando se proclama la República en Brasil y ellos, que son profundamente religiosos, entienden que esa república es un régimen que no es aceptable y le declaran literalmente la guerra al Estado brasileño. Es una cosa impresionante porque realmente es una especie de... A mí me recuerda un poco pues a nuestra guerra de independencia con respecto a los franceses, cuando parte del pueblo español entiende que Francia es un Estado, digamos, laico a confesional o simplemente a religioso, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco el posicionamiento de esta comunidad de personas que se revela y que decide resistir, digamos, a los ejércitos que van mandándoles desde la capital brasileña y bueno, y es la historia de una larga guerra, ¿no? ¿Qué decimos, Antonio, de la guerra del fin del mundo? Una obra de arte, o sea, una obra maestra de Vargas Llosa, que tiene muchas. Sí, la verdad que sí. Y hace poco además repasamos cuáles eran nuestras lecturas preferidas de Vargas Llosa. Gracias, José Antonio. Voy a saludar también a Belén, que llama desde Madrid. Hola, Belén, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su incorporación a nuestra biblioteca? Pues bueno, primero también me encantaría dar la enhorabuena a la autora que tenéis invitada, que es un placer escucharos. Ay, muchas gracias. El libro es La búsqueda de la felicidad, de Victoria Camps, de la editorial ARPA. ¿Y por qué, Belén? Bueno, este libro lo que invita a reflexionar a través de todos los filósofos que nos va mencionando la autora, desde Aristóteles a Aldous Huxley, nos invita a reflexionar cómo se puede alcanzar la felicidad, pero no ofrece recetas tipo como hace el mindfulness ni nada por el estilo, sino que nos introduce cómo van explicando todos estos filósofos y filósofas cómo han reflexionado que se alcanza la felicidad. Quería solamente mencionar una cita de Primo Levi, que es: amar el propio trabajo constituye la mejor aproximación concreta a la felicidad en la tierra. Y bueno, esa cita llega casi al final del libro. Y ahí es cuando yo me di cuenta que, bueno, pues que estoy muy, muy cerca de alcanzar la felicidad porque amo mi trabajo. Qué bien. Es muy bonito. Belén, muchísimas gracias por esta recomendación.
Muchas gracias a vosotros. Hasta Un placer luego. escucharos. Antonio, está muy bien además porque incorporamos sobre todo lo que más estamos incorporando a la biblioteca desde el principio son novelas, luego hay también poesía, alguna cosa de teatro, pero ensayo no es el género, ¿no? Es verdad, tenemos que reforzar eso, los libros de filosofía. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Verdad que sí? Lo haremos. Vamos con Pachi, que llama desde Pamplona. Hola Pachi, buenos días. Hola, Sastre y compañía, buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿cuál es el libro que usted incorpora? Pues yo quiero incorporar el libro Sábado de Ian McEwan. Buenísimo. Perdón. Ian McEwan es un escritor británico, bueno, a mí su prosa verdaderamente me apasiona. Y luego es la historia, bueno, cotidiana o no, de un médico que va a empezar su día de ocio tan tranquilo, la trama se desarrolla en 24 horas y circunstancias que no voy a desvelar, pues le cambian el rumbo del día y la verdad es que te atrapa de una manera brutal. Yo hasta ahí diría y no diría mucho más. Porque, muchas gracias. No, Didi, Pachi, Didi. a McEwan, al final, yo creo que fue el primer libro que leí y luego, bueno, he arrastrado con todos los demás. Sí, es fantástico. Y, bueno, si me permitís, uno solo más, ya lo comenté hace poco, si me está escuchando Ángel seguramente dirá que pesa el tío este de Pamplona, es el elogio de las manos de Jesús Carrasco, que Sí. es un auténtico bálsamo para el alma. Recuerdo además que lo comentamos porque tiene esta cosa de la artesanía, del ¿no? Aquello que tú haces con las manos y a partir de ahí establece el relato. Pero es delicioso. O sea, Sí. yo voy a esperar a que pasen, iba a decir 2 años, no sé. Lo volveré a leer seguro, porque te cura el alma, te la pone blandita. Pachi, muchísimas gracias. Chicos. Hasta luego. Y A además vosotros, es agur, cuando agur. citan a Ian McEwan y entonces se oye como Sí, Asensio sí, hace, wow, es que es buenísimo. Es que es delicioso a McEwan, o sea, expiación, Cecil Beach, o sea, es un tipo extraordinario. Y yo creo que Sábado se puede contar porque es el primer párrafo. Este médico sale de su casa y ve un avión pasar por encima y cree que se va a estrellar. Y ese es el arranque del argumento. Y es maravillosa novela. Lo que estoy comprobando es que los oyentes cada vez copian más el estilo de Asensio. De un libro en 3 minutos, te lo iba a decir, Pepe. Digo, aquí están haciendo, cada uno hace su particular podcast de un libro en 3 minutos. ¿Tú tuviste, Pilar, cuando te pusiste a escribir la novela, mucho vértigo con el primer párrafo? El primer párrafo sí, de hecho es uno de los que más he tocado y he cambiado y fue cambiando a lo largo de la reescritura y la corrección de la novela. Es muy importante el primer párrafo y sobre todo la primera frase. Efectivamente, la primera frase que es la que tanto se recuerda de tantas novelas. Bueno, de los libros que tenemos perdidos en la redacción y que recupera esta persona que se dedica a mirar uno por uno todo lo que va dejando todo el mundo en las mesas y en los muebles de la redacción, Pascual Donate, buenos días. Muy buenas, aquí apurando. Hoy, ¿qué ha recuperado? Mira, con un título tan sugerente no podía dejarlo escapar. Se titula Mensajes en una botella, está escrito por Wolfgang Struck y publicado en la editorial Ariel. Este libro nos cuenta uno de los experimentos más singulares de la historia de la ciencia. Os cuento, en el siglo XIX, un explorador alemán llamado George Neumayer, que tenía algo más de aventurero que de científico, decidió lanzar mensajes dentro de una botella por todos los mares del planeta, en barcos. En ese mensaje pedía a quien encontrara la botella que remitiera una carta a Hamburgo con el lugar y el día en el que recogió la botella. ¿Para qué sirvió esto? Pues para elaborar un mapa mundial de las corrientes marinas. Era bastante heterodoxo, pero funcionó. El método tenía algo de poético, aunque no tanto los fines, porque este buen hombre pues tenía intereses militares y económicos, todos puestos al servicio del colonialismo alemán. Qué pena con lo bonito que es que iba. Sí, iba bonito, se ha estropeado. Iba bien y de pronto... Sí. En el caso de Pascual haremos un libro en 2 minutos y medio. Pascual, este libro te lo has encontrado más en la zona de la redacción de Hoy por Hoy que de la redacción de... En la zona de magazine de Hoy por Hoy, sí. Nadie, porque en el fondo es un libro científico. Me suena, creo que conozco a la persona que lo dejó. Sí. Bueno, ¿y qué libro no nos vamos a poder perder este fin de semana, Antonio? Pues mira, vamos a empezar con un libro divertidísimo que es Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza, que bueno, a ver cómo queda, porque la comedia siempre es difícil, porque es tan divertido leerlo, ¿no? Este libro que publicó Eduardo Mendoza en El País por entregas y luego en formato libro en 1991. Pues por ahí vamos a empezar con un libro una hora, divirtiéndonos.
Pilar Asuero, ¿te lo has pasado bien en esta horita de radio? Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la selección musical, la verdad que me encantó. Bueno, hombre, la selección musical ha venido dada por ti porque es la banda sonora del libro. Sí, o sea, pero ¿no? Pepe Rubio se lo ocurra y... Efectivamente, Nada, sí, nada. sí. Bueno, pues Pilar, que muchísimo éxito que sigas teniendo, porque ya lo has tenido, ha sido uno de los libros de los últimos meses, así que muchísimas gracias por venirte a la radio esta mañana y hasta la próxima. A ustedes, hasta la próxima. Gracias, Pilar. Adiós, Gracias, chicos. Sastre. Antonio, hablamos la semana que viene, sin falta. Pues nada, hasta luego y que tengáis un buen fin de semana. Gracias. Se in questa stanza sono rimasto solo o c'è ancora Hoy por Hoy Magazine. dentro al cuore non ho niente, ma non riesco a dire Ser podcast. la parola fine. Es que claro, ahora qué os digo yo. ¿Qué os digo yo, Fernando Neira, Iñaki Pascualena? Buenos días. Buenos días. Buenos días ante todo. Feliz año ante todo. Feliz año, feliz Te hemos año. dado en el gusto, parece, ¿no? Bueno, hombre, es que no sé de quién de los dos ha sido la idea o si ha sido de los dos, pero en fin, muchas gracias. Bueno, decisión consensuada de una sociedad a la que podríamos llamar Zalameros Asociados SL. Que yo creo que la vamos a que la patentar vamos a ya. patentar sí, porque- Patentarla ya, no sea Sí. cosa que Está por lleguéis ver tarde. quién es presidente y quién es consejero delegado, pero vamos, ahí vamos a estar en la cúpula. Nuestro disco de la semana es, aparte de que sabíamos que te íbamos a dar en el corazoncito, es el mejor disco de 2025 a orillas del Adriático, o al menos obtuvo el Targatenco, que es el premio que conceden más de 200 críticos italianos, más de 200 especialistas, y que en el 2024 ya había ganado un hombre del que hablamos aquí, el magnífico y malogrado Paolo Benvenu. Non basta un soffio per liberar la mente. Sigarette, sigarette. Cigarette, está claro que esta canción mucho no la recomendaría a la ministra de Sanidad, por ejemplo. Yo creo que Mónica García nos va a tener que perdonar en este caso, pero bueno, aparte de que es una evidente oda al vicio de la nicotina, también tiene una parte consustancial de este hombre que son las letras ingeniosas y la ironía. Aquí, para subrayar los, entre comillas, beneficios del tabaco, nos dice: viene bien para evitar el peligro de envejecer, no dejo niños, pero sí una plaza extra gratuita en el parking. ¿Que quién es este señor? En esta otra canción de corte autobiográfico nos lo va a contar él mismo. Sono nato a mezzogiorno, tra le foglie rosse sulle strade, nella città che si metteva addosso le prime luci di Natale. Ho imparato come stare al mondo, dagli ulivi nella rete, che si inchinano soltanto sotto al peso della neve. No me No ne entiendo mal, fregava dice que nació al mediodía, entre las hojas rojas de las calles, en una ciudad que iba a empezar a encender las primeras luces del Natal, de la Navidad. Exacto. Oye, pero contadme quién es y por qué me está gustando tanto. Mira, se llama Lucio Corsi, nació un 15 de octubre del 93, tiene 32 añitos, en la pequeña ciudad toscana costera de Grosseto. Él es de una familia muy humilde, es hijo de un artesano y albañil. La madre es la encargada de una pequeña casa de comidas familiar, y siempre debió tener ese puntito idealista y soñador, porque en esta preciosa canción autobiográfica que se titula Tu sei il mattino, es decir, tú eres la mañana, dice: me importaban un carajo Pitágoras y Euclides, mis ojos subían por las ventanas hacia los prados de margaritas. Y este mejor álbum de 2025, que es la consagración definitiva de Lucio Corsi, se titula como la más famosa internacional de sus composiciones. Ahora lo vais a entender todo bastante mejor cuando escuchéis esta ya inolvidable Volevo essere un duro. Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo.
Italia para la edición del año pasado de Eurovisión. Eso es, canción que quedó en un quinto puesto, un poquito mejor que nuestra Melody, todo hay que decirlo. Se titulaba Volevo essere un duro, quería ser un duro, y es precisamente eso, un canto a la vulnerabilidad masculina, a la diferencia, a la fragilidad, al derecho de los hombres a ser frágiles. De ahí que Lucio diga en la canción que tiene miedo de la oscuridad, él tiene una estética glam, se pinta la cara de blanco en el escenario, aunque la moraleja es que lo mejor es ser uno mismo sin parecerse a nadie. Y de ahí que diga al final, qué duro es el mundo para los normales. Es súper chula la canción, la verdad. Y he de decir que yo también descubrí a Lucio Corsi por Eurovisión, pero también lo curioso de esa participación en Eurovisión es que estuvo allí casi de rebote, porque en Sanremo, que es el festival que clasifica, digamos, en Italia a la persona que representa al país en Eurovisión, quedó segundo. La victoria se la llevó Oli, un auténtico ídolo juvenil en Italia, pero que renunció a ir al festival porque decía que era una exposición mediática excesiva e innecesaria, y la canción verdaderamente que ganó ese festival de Sanremo y que tendría que haber ido a Eurovisión era esta, Valor da Nostalgia. Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore, poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarsi sul divano, con il telecomando in mano, non so più come fare senza te. No diré que me gustaba más, pero a mí es que esta canción me gustaba muchísimo. Es muy chula y es muy bonita. Y es que además, o sea, podrían haber ido cualquiera de las dos, pero también nos ha venido bien para descubrir al otro. O sea, claro, totalmente. De alguna manera. Claro que además estamos hablando ya del cuarto LP de Lucio Corsi, es un manifiesto muy personal. Él decía, entre comillas, sus propias palabras, que quería hablar de un mundo que no quisiera infalibles, con la solidez de las piedras y la perfección de las flores, pero que no nos explica que todas las flores penden de un hilo. Y ese canto a la fragilidad, a la belleza, a la naturaleza y al amor, admite también en ocasiones un toque sentimental, como en este corte de aire casi años 50 que se titula Questa vita. E vivo nei ricordi, almeno quelli miei. Li ho maledetti più di una volta e quelli persi li rivorrei. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso. Siamo talmente tante ombre diverse che formano l'arcobaleno. Habrá que aprovechar el fin de semana para repasar los discos anteriores del muchacho, de Lucio Corsi. Te hemos puesto tarea, te hemos puesto trabajo. Me lo acabo de apuntar ahora mismo en la hoja de cosas pendientes. Yo no hago más que ver cierres de verano, Sastre, con estas canciones. La verdad que sí. Cierres y hasta aperturas. También. Fíjate, y además no solamente los discos anteriores, sino uno posterior, porque después de toda esta catarsis eurovisiva y a modo de felicitación navideña, Corsi acaba de publicar un disco en directo con versiones de sus mejores canciones. Está grabado en una semidestruida, una iglesia semidestruida en la Toscana, también la abadía de San Galgano. Y además de los temas en directo, hay un tema precioso en estudio de vocaciones inequívocamente navideñas. Y os lo vamos a poner. Se titula Notte di Natale. Anche il gatto solitario come noi ha messo un osso dove dorme il cane. È la notte di Natale. Confieso que a mí esta me parece la más linda de todas. Gira un vento freddo nel parcheggio del pub. Prendi una nuvola. Que somos unos nostálgicos. Es que bueno, un poquillo. En fin, en todo caso, Iñaki, te lo han dejado muy difícil para tus novedades exclusivas de la semana. Y es que ponen una balada italiana y os pierden. Pero bueno, la verdad que el nivel está alto, pero lo voy a intentar. Como poco, voy a intentar igualarlo. Vengo hoy con un preestreno exclusivo en forma de regreso, en este caso el de Kaleki y Las Panteras, que este marzo próximo tendrán un nuevo LP, y este es el adelanto que hoy pinchamos, que se llama Dulce Picante. Contigo dormir no es morir un poco, es viajar al otro lado y perder el foco por un paisaje sagrado. Ya no veo que nadie nos quite lo que nos dolió. El disco será la suma de 3 discos cortos de 4 canciones cada uno. El segundo de esos EPs saldrá en una semana, el 9 de enero, el próximo viernes, y entre las maravillas que incluirá este disco está esta colaboración con el mexicano David Aguilar. Que lo que hay en mí es opaco y es brillante. Un perfume inesperado se hizo pensamiento
sé que tendré resuelto todo lo que siento. Vamos a ir nuestra publicidad con este preestreno exclusivo de lo nuevo de Kaleki y las Panteras. Pero yo les invito, siempre lo hacemos, pero especialmente es que antes le hemos podido escuchar cómo estaba probando la canción que nos va a interpretar. Les prometo de verdad que lo que viene a continuación es una absoluta delicia. Hay infancias que, como diría Machado, son recuerdos de un patio de Sevilla. En el caso de nuestra invitada de hoy, su infancia también está arraigada a Andalucía, pero unos kilómetros más al sur, porque nuestra historia musical de esta mañana, Fernando, nace en Málaga. En plena calle, o más específicamente en plena plaza, esta plaza que estamos escuchando, porque su infancia no la definen los limoneros del huerto claro de Machado, sino el azul violáceo de las jacarandas o jacarandas que presiden la malagueña Plaza de la Merced. Soy recuerdo y soy canción, soy caminante y soy del sol, soy lo que soy y lo que tengo hoy. Soy tanto que no sé que soy por eso. Ella pone un pie en la música popular andaluza, otro en la canción de autor, pero nunca pierde de vista su adorado folclore latinoamericano. Jovencísima, preparadísima, familiarizada con los escenarios desde los 12 años, Alba Triguero prefirió rebautizarse a efectos artísticos con el nombre de Alba la Merced, y de aquella infancia han pasado ya algunos años, lo suficientes como para que ya no sea la misma. Ya no soy la misma, las calles mojadas me han visto crecer y en mi corazón no estoy llorando otra vez. Ya no soy la chica de ayer. Quiero que sepa, me estaba matando. Alba Triguero, Alba la Merced, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Un placer de Lo estar mismo aquí. digo. ¿Cómo de importante es esa Plaza de la Merced como para incluirla en parte de tu nombre, de tu identidad artística? Pues imagínate, ¿no? Es la plaza que me ha visto crecer desde que tan solo tenía, pues 10 días de vida, porque me tocó estar allí y después volví con 18 años ya con otra mirada, ¿no? Con otras vivencias y decidí adoptar ese nombre. A todas las personas que esta mañana, Alba, te estén descubriendo, te conozcan a través de la radio, ¿cómo le explicamos quién eres en este inicio, en este día 2 de enero del 26? ¿Cómo explicas tu evolución artística? Bueno, pues yo la verdad que soy una artista bastante ecléctica, ¿no? Me cuesta mucho identificarme con un único estilo porque hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Pero yo creo que al final sigo siendo, nunca he dejado de ser esa niña, ¿no? Que estaba jugando con esa guitarra que le regalaron cuando tan solo tenía 8 años, ¿no? Por Papá Noel. Y creo que en esta fecha, ¿no? Además que estamos ahí, que acabamos de salir, ¿no? de aquel día, ¿no? De la Navidad, pues a mí me trae muchos recuerdos, ¿no? Creo que al final pues yo sigo estando ahí, sigo estando jugando, sigo creando desde ese lugar, desde esa infancia, ¿no? Que tanto a mí me une, ¿no? Con mi tierra también. Bendito Papá Noel. Bendito Papá Noel. ¿Qué te ha traído este año? Pues cosas ya muy diferentes. Bueno, me he traído una pandereta porque estoy ahora ahí también explorando mucho folclore ibérico y entonces me ha traído una pandereta muy chula gallega, muy bonita. Qué bien. Las dos canciones que hemos escuchado hasta ahora, tanto Soy como Ya no soy la misma, pertenecen a tu primer álbum, apareció hace muy poquitos meses con el título de Ciudad Matriz, y me gustaría saber cuál es tu vínculo sentimental con las grandes ciudades, porque provienes de Málaga, te acabas de afincar en Madrid. Esto es de libro, pasar de Málaga a Malagón, y no sé cómo te sientes una mujer de tu temperamento en la vorágine de una gran ciudad. Bueno, llegar a Madrid para mí ha sido, pues yo creo que un paso súper importante. Es una ciudad con la que yo soñaba desde que tenía, 14 años, ¿no? Que vine aquí con mis padres a ver teatro, a escuchar conciertos, y siempre había tenido, ¿no? Como ese sueño ahí de seguir los pasos que otros artistas malagueños ya habían dado antes, ¿no?
y creo que ha llegado en el mejor momento posible, en la mejor edad para mí, ¿no? Ahora mismo en mi presente. Y además también estoy haciéndola pues rodeándome de otros artistas que me están acompañando en el proceso, estudiando algo que me apasiona, que es el folclore, volviendo siempre creo que a las raíces, ¿no? Al final. Y sigo teniendo muy presente mi ciudad, Málaga, evidentemente. Cuando vuelvo a Málaga pues me siento muy en calma, ¿no? Siento esa paz, como que ese es mi terreno, ¿no? También mi territorio seguro. Hablas de edad, tienes 24 para 25, generación Z de libro. Sí. ¿En qué te sientes identificada con el arquetipo de la generación Z y en qué sientes que no formas parte del todo de ella? Bueno, creo que me siento identificada, pues, sobre todo en los problemas, ¿no? A los que se tiene que enfrentar, los retos a los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Todos los jóvenes, ¿no? A la hora de buscar piso, de encontrar un trabajo, de lograr un poco encontrar nuestra independencia. Creo que es algo que a todos nos concierne, ¿no? Y de hecho era un poco lo que yo quería reflejar también en Ciudad Matriz, ese miedo, ¿no? Ese miedo generacional que creo que todos tenemos. Y después, bueno, pues hay muchas cosas con las que no me siento quizás tan identificada, más bien será en el plano artístico, ¿no? Me imagino, porque me cuesta un poco adaptarme a las nuevas tendencias. De hecho, mi Spotify dice que tengo 70 años. Bueno, pero eso le pasa a tantísimas. Iba a decir, nos pasa a muchos, pero la verdad que a mí me dice que tengo 17, o sea que no, yo estoy fuera de ahí, pero entiendo por qué hay... De 17 creo que tampoco, pero en fin, pero que... esto de Spotify al final nos ha puesto es una engañifa. Sí, bueno, o ¿por qué una persona tiene 75 años musicalmente porque le guste una música que ya no se hace ahora? No sé. Yeah. En fin, sobre eso hay un debate en el que no vamos a entrar porque si no nos darían las 12. Totalmente. Sin duda, pero sí es verdad que si hay una canción que aúna, digamos, todos esos sentimientos de generación Z que yo comparto contigo, de gentrificación, de desarraigo, de incertidumbre, en este álbum en Ciudad Matriz, hay una canción que yo creo que lo refleja a la perfección y que es esta. Atrapada entre las callejuelas, ya no queda sitio en la ciudad. Ya no se comparte la vida en las aceras, ya no late el corazón de mi ciudad. Se llama La Ciudad y junto a Alba aparecen colaboradores malagueños como Javier Ojeda, Ángela González, El Manín, Dani Márquez o Changwei. Y yo lo que te quería preguntar es si hay algún malagueño que te haya dicho, hombre, te has pasado un poco con esta descripción de Málaga, que tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, hay de todo, hay comentarios de todo tipo, porque el Diario Sur sí subió también un reel, ¿no? A Instagram, un poco poniendo, ¿no?, que yo había sacado esta canción y tal, y hay de todo, pero también mucho apoyo. Creo que sobre todo entre los artistas es una sensación que todos estamos viviendo muy de cerca en Málaga, ¿no? Esa sensación de que nos están un poco expulsando de nuestra ciudad. Ya ha pasado en Barcelona, Madrid, y ahora pues lleva muchos años ya pasando en Málaga y ahora está saliendo a flote. Lo decía, mira, Iñaki, que decía que efectivamente comparte generación contigo, estáis rondando los 22, 23, 24 años, pertenecéis a una generación que efectivamente una de las grandes reivindicaciones que tiene es esta, nada menos que el derecho, y que también, pues tal como se han puesto las cosas, ya comparten, es transversal a todas las generaciones. Pero ¿hasta qué punto crees, Alba, que el arte, la canción, tiene que ser también no solo para manifestar o expresar belleza, sino para llevar implícita una lucha, una reivindicación? Bueno, yo creo que al final esto que dices de la belleza es algo que a mí me gusta mucho también reflejar. Creo que aunque sean cosas que nos duelan, ¿no?, que nos preocupen y que nos den miedo, al final convertirlos en canción trae consigo también transformarlos, esos problemas, en algo bello, ¿no?, o en algo bonito, que al final el arte pues lo que hace, ¿no? Y creo que es súper importante reivindicarlo a través de las canciones. Yo creo que siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer, ¿no? El transformar a eso que me duele en arte y en algo bonito al final. De todas maneras, hay muchas Málagas dentro de Málaga, no todo es esa Málaga sobredimensionada. Sí. ¿Qué te viene a la cabeza si te pregunto por las calles de Mangas Verdes? Bueno, buena pregunta. Las calles de Mangas Verdes. Bueno, pues la verdad que es un barrio que creo que todavía está
que se conserva, de los pocos que conserva su esencia, ¿no? Muy bien. No sé si habrá gente aquí que lo conozca, pero es un barrio Tú sí que lo conoces bien. Sí, es un barrio que, bueno, que sigue estando, que sigue conservando mucho esa esencia, los negocios locales, ¿no? Creo que no ha sucumbido a la nueva tendencia. Te lo preguntaba porque hace unos días, hablando con el Manín, precisamente uno de los participantes de esta La Ciudad, me decía, y esto es literal, hablándome de ti, me dice, es una chavala tan buena que no le pasan así cosas como las que nos pasan a nosotros. Madre mía. ¿En qué crees que no eres tan buena como pareces o como cree la gente cuando te conoce? Qué pregunta, ¿no? La verdad es que yo he pensado, qué complicado. Si me hace a mí una pregunta así, le digo, me levanto y me voy. Sí, complicadísimo. Muy complicado. No lo sé, ¿eh? No sé qué decirte. Me dejas totalmente. Mira, vamos a hacer un respuesta. pasapalabra. Te voy a dar tiempo para pensarla. Dame tiempo, porque, por mira, favor. voy a escuchar un poquito más de ti, porque estamos hablando de Málaga, de tu contexto generacional, pero la figura de Alba La Merced no se entiende bien si no miramos también, vamos a escucharlo, a la otra orilla del Atlántico. Tantas cosas que la tierra me brinda para que yo pueda ser yo. Que esta tierra me brinda para que yo pueda ser yo. Ay, sur que cantas, con tu llanto se siembran semillas de una tradición. Hace poco que debutaste en varios escenarios de Montevideo por un programa de intercambio entre las GAE y su entidad homónima en Uruguay. ¿Siempre te ha interesado el folclore latinoamericano? Pues la verdad que es algo que he escuchado desde muy pequeña, ¿no? Porque en mi casa siempre se han escuchado a los grandes cantautores, ¿no? Latinoamericanos. Y ahora también un poco más mayor, precisamente por esto, ¿no? Que está pasando en Málaga, que están llegando muchas personas de otros lugares, pues me he rodeado de músicos latinoamericanos y he podido conocer de cerca el folclore y varios estilos que me han calado de tal manera que lo he tenido que dejar plasmado en mi disco, ¿no? Como esta canción que estamos escuchando. Claro, tú del 2001 y en cambio pues te apasiona Chabuca Granda, las chacareras, Atahualpa. En el instituto eras la rara, la difícil, la friki. Siempre he sido un poco rara. He tenido la suerte de tener compañeros que también me han seguido un poco, ¿no? en esa locura, sobre todo en el conservatorio, ¿no? Gente con intuiciones, con inquietudes parecidas a las mías y bueno, al final eso yo creo que suma y que hace que tú también pues te impregnes, ¿no? De lo que ellos te van dando. Pues fíjate, como tenemos escuchas por todas partes, sabemos que el folclore latinoamericano te interesa, pero antes lo mencionabas de pasada, creo que también el ibérico te está interesando especialmente. Vamos a escuchar una voz que nos lo puede confirmar. Hola, soy Jorge Arribas, músico de FETEN y profesor en el máster de folclore de la Escuela de Música Creativa de Madrid. Y para mí es un placer tener a Alba como alumna. Está siendo una gozada ver el grupo que ha hecho junto a sus compañeros de clase y yo creo que de ahí saldrá alguna canción bonita y alguna composición que ya les veo en los ratitos de descanso entre clase y clase, cómo pues interaccionan juntos y cómo van haciendo música. Tiene un gran talento y la deseo lo mejor, que le vaya genial en estas mezclas de música que está haciendo, en esa experimentación y que bueno, que ese camino la va a llevar a puertos maravillosos que tendremos la gran suerte de poder escuchar. Un fuerte abrazo y nos vemos en los escenarios. Qué guay. Qué ilusión. Dime una cosa, Alba, porque es verdad que ya no, con esta investigación en el folclore, ya no es que encontréis inspiración en la música de vuestros abuelos, sino de vuestros tatarabuelos. ¿Por qué esta pulsión por remontarse a tiempos tan pretéritos, ¿no? Bueno, creo que es algo que está sucediendo en la música en general, ¿no? Esa necesidad de un poco de volver a los orígenes, ¿no? También está pasando mucho en el cine. Creo que, no sé, que necesitamos aferrarnos a la raíz y afortunadamente pues hay estudios que están impulsando un poco también, ¿no? este movimiento, como es este máster que estoy haciendo de folclore, en el que la verdad que no hago más que aprender y disfrutar de compañeros maravillosos y de grandes profesionales como Jorge, ¿no? Que le mando un fuerte abrazo y que gracias por sus palabras. En este momento de ebullición en el que te ves inmersa, no solamente tienes un flamante disco de debut, sino que sigues publicando, cantando, componiendo. Desde hace muy pocas semanas tenemos en circulación un nuevo sencillo de Alba, se titula Ponte guapa y suena así.
Hay gente que aún me pregunta, aquí en la mitad del barrio, si ya tengo quien me quiera o si prefiero seguir esperando. Hay gente que aún me pregunta cuándo salgo por el barrio. Hay niñas donde te metes y me sueltan el comentario. Ponte guapa y no te escondas más, ponte guapa, que este es tu lugar. Alba, una mujer del siglo XXI en un entorno creativo como es el de la música, todavía tiene que sentirse observada o enjuiciada por cuestiones que no sean las estrictamente creativas y artísticas. Pues seguro que sí, Seguro sí, que obviamente sí. Sí, creo que, bueno, que tenemos que estar todo el rato, pues estar intentando estar perfectas a la altura, ¿no? Unas exigencias muy grandes, y precisamente esta canción pues reivindica eso, ¿no? Reivindica un poco tomar el legado de esas mujeres, ¿no? Que antes ya han luchado mucho por conseguir muchos derechos, por brindarnos a nosotras un mundo mejor. Y nosotras pues tenemos que tomar ese testigo y seguir reivindicando lo mismo, ¿no? Y liberarnos quizás de tanta presión. Sin duda. En unos minutillos Alba se va a sentar a tocar aquí un tema en directo al piano. Bueno, al piano es verdad, en guitarra, aquí en directo con nosotros. Pero os adelanto ya que viene con regalo y nos va a cantar un tema inédito que ni siquiera ha grabado todavía. O sea, yo creo que esto no lo habíamos hecho nunca. Se titula El Café, enseguida lo escucharemos. Pero yo quiero saber un poco qué te inspira el café. ¿Eres muy cafetera? ¿De dónde sale esto? Soy muy cafetera, ¿no? Creo que prácticamente todos somos muy cafeteros, no sé. Sí. Imagínate con las horas, en este programa somos mucho adictos al café. Me imagino. Pues bueno, el café en Málaga es algo muy especial porque tiene mucho que ver, creo que con lo social también, con el lenguaje. Tenemos muchos tipos de nombrar al café, no sé si habéis estado allí en Málaga, pero hace un tiempo estaba el Café Central de Málaga, que ahora ya pues lo han quitado. Volvemos a lo mismo. Y había una placa con todos los tipos de café puestos allí, ¿no? Y bueno, pues tenemos el sombra, el mitad doble, el mitad, la nube, el cortado, bueno, un montón de tipos, ¿no? De café, según la cantidad la proporción de leche con café. Y esta es una canción que habla un poco de eso, habla del café, pero habla del café también como vehículo para hablar de las relaciones humanas al final, ¿no? Del amor, del enamoramiento y de cómo se construyen esas relaciones a través de una mesa o de un bar o de un café y bueno. Alba, tú a mí no me ves, pero yo a ti te he escuchado cuando estabas haciendo la prueba para la canción que ahora nos vas a interpretar. Sí. Y yo estaba aquí, me he hecho pequeñito y pienso, qué barbaridad, qué maravilla. Van a poder escuchar a Alba La Merced. Ha sido un gusto conocerte y va a ser un gusto poder escucharte ahora. Así que muchas gracias y vuelve cuando quieras. Gracias. Un beso grande. Un beso. Ya digo bien claro que ya no quiero en mi barrio ni más pirata ni más corsario. Ponte guapa y no te escondas más. Ponte guapa, que este es tu lugar. Ponte guapa y no te escondas más. Ponte guapa y no te escondas más. Ponte guapa, que este es tu lugar. Ponte guapa y no te escondas más. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Les decía que hoy no solo ponemos cara, voz y nombre a esta malagueña, tiene 24 años, se llama Alba La Merced. Además nos va a ofrecer a guitarra y voz un tema tan exclusivo que ni siquiera ha tenido tiempo todavía de grabar. Se titula El Café y suena así. Todo lo que antes dolía, el tiempo lo transforma. Me arañaba tanto el fin de aquella historia y mi psiquiatra me mandó a tomar café para el estrés. Tu silueta se escurría como sombra caprichosa. En mi azotea no se hablaba de otra cosa y bajé a tomar el aire del café de la Merced. ¿Y qué voy a hacer si no te tengo aquí a mi vera? Ya no habrá lumbre que encienda mi cafetera, ni lloverán del cielo granos de café. ¿Y qué voy a hacer si tú prefieres las teteras? Se cortará la leche y mi cafetera se llenará de soledad. Me dicen que tú ahora bebes
es café descafeinado, yo me conformo con un sombra o un cortado y me imagino que tomamos a la vez café olé. Pediré un americano de café Santa Cristina, cualquier olor que me devuelva aquella esquina, aquel lugar donde mezclábamos los sueños con café. Abre la puerta y verás que esto no es casualidad. No te vayas a marchar sin probar una vez más el sabor a cafeína que desprende mi cocina. Cuando te sientes llegar, abre la puerta y verás que esta taza es de verdad, y el sabor de aquella esquina y el olor de este lugar. ¿Y qué voy a hacer si no te tengo aquí a mi vera? Ya no habrá lumbre que encienda mi cafetera, ni lloverán del cielo granos de café. Ay, ¿qué voy a hacer si tú prefieres las teteras? Se cortará la leche y mi cafetera se llenará de soledad. De soledad, soledad, de soledad, soledad. Y aunque soy una cualquiera, nadie será tan sincera como yo fui en aquel bar. Tararara para, papara, tapara, papara, parararararara. El café en directo, en estreno más que exclusivo esta mañana del 2 de enero en Hoy por Hoy. Alba Lamercé, muchísima suerte y muchas gracias por pasarte esta mañana por el Hoy por Hoy. Muchísimas gracias. Vamos a ir entrando en un terreno en el que cualquier cosa puede pasar, porque Neira y Pascua Elena se proponen cada semana debatir sobre un tema, y hoy, que estrenamos año musical, venís, parece, con las pilas cargadas. Mira, sí. Venimos con las pilas cargadas, pero en son de paz a medias, porque los Reyes Magos están cerquita ya, hay que seguir portándose bien, en unos días cumplirán todos nuestros deseos, pero nosotros nos hemos querido adelantar unos días para proponer regalos musicales que a lo mejor podrían entrar todavía en alguna carta para sus majestades. Entonces venís a completar las cartas de Reyes con álbumes o canciones que os gustan, ¿no? Pues sí, que también está bien pedir música, eso es. Son recomendaciones personalizadas porque cada uno hemos elegido un posible regalo para un amigo de toda la vida, o un buen amigo, otro para ti, sastre, y un último regalo envenenado, que creo que va a quedar bien, el que lo recomendaríamos a un enemigo o a un amigo que no se haya portado pues tan bien este año. Bueno, pues vamos a ello. Venga, vamos a empezar con el regalo que le recomendaríais pedir a un amigo. Mira, empiezo yo con un disco que yo se lo incluiría en la carta a cualquier amigo de toda la vida, a cualquier persona grande. Es un disco titulado Songs in the Key of Life, año 76, Stevie Wonder. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear me when I say, oh, that love. Oro líquido, Love in the Key of Love Today, el tema inaugural de Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, un disco doble, yo creo que es de los mejores discos de la historia, cumple medio siglo además este año porque es del 76 y habla esta canción y buena parte del disco del amor como salvoconducto, el amor como forma de sentir y de entender la vida, y yo creo que esto en tiempos de odiadores pues nos viene francamente bien. Stop it, please.
Oro líquido, efectivamente. Iñaki, ¿y tú? Pues mira, yo me voy a venir más cerquita de este año 2026 ya. Yo quiero recomendar un disco del año pasado, el último disco de Lily Allen, que se llama West End Girl. I know none of this is your fault. Messaging you feels kind of assaultive. Saw your text, that's how I found out. Tell me the truth and his motives. I can't trust anything that comes out of his mouth. Un disco que, más allá de las pullas y confesiones sobre su expareja, que fue casi lo más comentado cuando salió, es una mezcla de pop sofisticado con toques electrónicos y orquestales. La cantante es emocionalmente intensa, siempre lo ha sido, pero en este disco se ve una evolución vocal que le da una fuerza increíble y que yo creo que de verdad es un regalazo para el que no conozca todavía a Lily Allen, y el que lo conozca, yo creo que hay que ponerlo ya en la carta de los Reyes Magos. Be discreet and don't be blatant. There had to be payment. It had to be with strangers. But you're not a stranger, Madeline. Hey, he is telling you the truth. ¿Qué decíais que teníais para mí? A ver, que me da tiempo de pedir algo más. Yo creo que deberías tener, si no tienes ya, una buena edición en vinilo de 180 gramos de un disco clásico año 1983, Color by Numbers de Culture Club. A ver, te lo argumento. Es del año no hace mucha falta, no hace falta, pero... eso te iba a decir. Sí. Es del año 83, que es un año bien bonito. Es muy buen año. Muy buen año. Buena Disco cosecha. de pop británico imperecedero. Aparte de este temazo, no era un One Hit Wonder. Ahí estaba It's a Miracle, estaba Victims, estaba Miss Me Blind. El disco no tiene desperdicio. Y además, chico, tú que haces tantas cosas y tantas bien, lo del karma del camaleón es que me ha parecido que te venía al pelo. Y yo pues te voy a regalar también un disco del año 2025. Vuelvo al año 2025. Pero bueno, nos vale igualmente como regalo para ti, Sastre. Yo creo que te va a gustar, pero no quiero que te tomes al pie de la letra los nombres de las canciones ni el nombre del artista, porque se llama Depresión Sonora. Pero el disco es del año pasado y se llama Los perros no entienden de internet y yo no entiendo de sentimientos. Ha llegado el momento. Le he quitado el polvo a mi coche viejo. Coge al perro el dinero. El lugar al que vamos está muy lejos. Seguí tu consejo, abuelo. Cabeza alta por encima del resto y me digo. Es un álbum, como decía, del año pasado, con títulos como este que se llama ¿Cómo será vivir en el campo?, No te hables mal es otro, Sin volverme loco o Vacaciones para siempre, que a lo mejor es lo que nos gustaría tener. Son letras muy introspectivas, pero a la vez tiene un tono muy fresco y muy alegre que creo que viene muy bien porque te hace reflexionar, pero para mí es un álbum que lo disfrutas mucho escuchándolo y que te lleva una alegría que a lo mejor otros álbumes que presumen de ser más alegres no tienen esa alegría en sus letras. Que no hay segunda intención en lo de Depresión Sonora. No, para nada. Vale. Por la cuenta que te trae, por otra parte. Oye, decíais que traéis también un regalo envenenado. Sí, imagínate que incluimos en la carta un disco de Evangelist. Tiene buena pinta, ¿no? Pues vamos a imaginar que ese disco se titula Beaburg y es del año 78. Claro, tú piensas en melodías celestiales, en bandas sonoras, en una cosa muy plácida. Estos son, no es que haya elegido un momento especialmente dramático o difícil, es que son 40 minutos seguidos de música de vanguardia atonal, cacofónica, incómoda. Yo no sé si es una genialidad o es una cosa insoportable. Yo lo que sé es que de niño me lo compré y al día siguiente fui implorándole a la tienda, al dueño, que me dejase cambiar el casete. No lo conseguí. Es complicado. Es que no merece... yo lo estaba escuchando cuando
sacado el audio. Es duro, y es digo, duro, de es verdad, duro, es duro. Yo es verdad que en esta línea he dicho, venga, un regalo envenenado podría ser ciertas canciones de Yoko Ono, algo de Björk, que va un poquito en esta línea experimental, pero he decidido darle un giro y me quedo con un álbum que está lleno de canciones de los Beatles, que os va a sorprender y que suena tal que así. ¡Wow! ¿Qué es esto? Parece una broma, es un álbum de 1964, o sea, en pleno éxito de los Beatles, con ellos en activo. Se intentó hacer una versión que acercase un poco a la banda de Liverpool a los niños, y pues no se les ocurrió otra cosa que hacer esto, que hoy puede parecer un chiste, pero que sorprendentemente tuvo buena recepción en aquella época. Debutó en la lista Billboard 200 en el número 110 y llegó a alcanzar el puesto 14 en octubre de este año. Estuvo en la lista durante más de 5 meses y no os penséis que con esto es suficiente, porque el ingeniero del álbum, David Hasinger, ganó el Grammy de 1965 por mejor grabación con efectos especiales o novedosos, gracias a este sonido de ardillas que les puso a los Beatles. Y quedó esto que, bueno, yo creo esto que raro, esto que queda muy raro, muy raro. Entonces, muy raro, regalo envenenado, sin duda. Totalmente. Me queda, Neira, tu colofón. Sí, siempre bajamos el telón con un tema friki, una versión, un tema en directo, una efeméride. Hoy hacemos doble salto porque os propongo una grabación en vivo, año 86, puesto que se cumplen 40 años de la cosecha seguramente más fecunda y admirada de los años 80. Y eso, del año 86, es así gracias a discos como The Queen is Dead, de The Smiths, y canciones como esta. Clásico, Neira. Veníamos de la oda al amor de Stevie Wonder, esta es todavía más intensa. Dijo Johnny Marr cuando le llegó esta canción de Morrissey que era la mejor canción de la historia. No sé si es para tanto, pero bueno, casi There is a light that never goes out, o Esta luz nunca se apagará, que fue la traducción libre pero perfecta que Mikel Erenchun utilizó unos años después para su versión en castellano. Y os dejo la traducción de un verso que a mí me vuelve loco. Morir a tu lado sería una manera tan celestial de morir. Por cierto, parece que este año 2026 habrá nuevo disco de Morrissey. Pues con esta poesía vamos a poner el broche a las primeras historias musicales del año. Chicos, gracias, buen fin de semana. Buen fin de... Un abrazo. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. También con Javier Liébana. Hola Liébana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sastre? Muy buenas. Y Rafa Panadero. Bienvenido, Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué serio, Rafa? Bueno, yo soy un tío serio. Sí, pero a veces tienes un tono más alegre. La seriedad y la alegría no tienen por qué estar reñidas. Vale, tomo nota. Bueno, a las 2, Liébana, ¿qué tenemos en hora 14? Pues mira, seguimos muy pendientes de la investigación y de la identificación de los 40 fallecidos en Suiza después de esa explosión que se produjo en Nochevieja en la estación de esquí de Crans-Montana. Lo llevamos contando desde ayer, se va a tardar en saber la identidad de los muertos, al menos 14 de ellos son franceses e italianos, así que buscaremos la última hora desde Suiza. También en Irán, la oleada de protestas liderada por la generación Z está presionando al régimen del Ayatollah Khamenei, y le vamos a preguntar a un experto por la última amenaza que ha lanzado esta mañana Donald Trump, que ha dicho que Estados Unidos va a intervenir si hay muertos, y ya lo ha sabido, y también por el perfil de los manifestantes. Son gente muy joven que está muy conectada con el mundo, así que veremos a ver qué nos cuenta. Y al margen de todo esto, Sastre, pues es un día de operación salida hasta Reyes, así que estaremos también muy atentos de las carreteras y al tiempo con la llegada de esa borrasca Francis. Sí, sobre todo de las consecuencias de Francis, que va a dejar lluvia muy copiosa, lo escuchábamos ahora en el boletín, y sobre todo cuando empiece la semana que viene con cotas de nieve muy bajas en la cornisa mediterránea y también la cantábrica. Bueno, y a las 4, Rafa. Pues ¿cómo vas de propósitos tú para el año nuevo,
Sastre. Bueno, son días de pensar propósitos. Sí, intento hacer pocos para poder cumplirlos. Para no fracasar mucho, ¿no? Efectivamente. Claro, los sí. habituales ya sabes, ¿no? Aprender inglés, ir al gimnasio, viajar más es un clásico, pero claro, una cosa es viajar más y otra es dar la vuelta al mundo, y otra es dar la vuelta al mundo con 85 años sin subirse a un avión y con la única compañía de un bastón. Esto lo acaba de hacer Paco Sayans, va a venir a contárnoslo a la ventana, cómo ha ido ese viaje. Tenemos también Academia de Saberes Inútiles con Marta Fernández. Hoy no perdamos los papeles, reflexión sobre la importancia del papel en la historia, pero también en la actualidad. Cerraremos charlando con Pepa Blanes sobre su libro Cuando ellas brillan, repasa series y películas en las que, al contrario de lo habitual, pues ahí a las mujeres se les da un papel preponderante, ¿no? Lejos de la habitual mirada de superioridad muy habitual en el cine, en toda la historia. Y en la ventana de la música, hoy viene, mira, un grupo de tu tierra, de ahí al lado, de La Liana, Valencia. No va a volver a pasarnos esto. No quiero ya más de lo mismo. Y tú eres más de lo que puedo aguantar. La Habitación Roja están celebrando 30 años de carrera, como ellos mismos dicen, desde la más absoluta independencia, y de todo eso, de toda esa carrera, vamos a hablar con ellos esta tarde a partir de las 6, también de la gira en la que están metidos para celebrar esos 30 años. El primer concierto lo tienen ya mismo, 16 de enero, aquí en Madrid, en el Price, dentro de Inverfest. Os escucho esta tarde, que tengáis una buena tarde y feliz fin de semana. Igualmente un abrazo. Chao. Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Ay, amor, me quedo contigo. Y si me das a elegir. Pues chicos, así como que no quiere la cosa, vamos a cerrar la que ha sido última y primera semana del año. ¿Qué te parece? ¿No ves? Y podría parecer también que lo hemos hecho trabajando como hormiguitas, pero no, hemos estado pasándonoslo bien como auténticas cigarras. Bueno, esta tiene que haber un semana poco de todo, y esta ¿no? mañana. Claro. Mira, hoy vamos a compartir un pasatiempo que hemos empleado también en un ratito de esta mañana en la redacción. Yo juego mucho con los niños a el juego de las preguntas, que viene muy bien además pues en una comida o en una cena cuando quieres que estén presentes, ¿no? Y que participen con los mayores. Y hacemos el juego, es muy fácil. Haces una pregunta que tiene o 2 opciones o 3 opciones, por ejemplo. Y puede ser, ¿qué prefieres? ¿Cocinar muy bien o tocar muy bien un instrumento? Entonces ahí tienes que elegir. Sería como un don, ¿no? Un superpoder. Sí. Ayer, por ejemplo, el pequeño de 4 años preguntó, ¿qué superpoder prefieres tener? ¿Arreglar las cosas? O sea, arreglar los objetos, las cosas que se rompen, volar o supervelocidad. Entonces yo se lo he contado hoy a todos en la redacción y he dicho, yo elegí arreglar cosas. Y han empezado ahí ya a derivar y hemos jugado a las preguntas, claro que sí. ¿Qué habréis elegido vosotros? De eso, sin duda, arreglar las cosas. Mira, cuando un niño prefiere tener el poder de la velocidad es porque él no se encarga de arreglar lo que se rompe. Claro. Que generalmente y no sabe lo que cuesta. Y que generalmente son ellos mismos los que lo rompen. Pero como piensan que eso se arregla solo, pues no les parece un superpoder. Hombre, a estas alturas, Sastre, ¿para qué quieres volar? Yo, pues, bueno, pero pues fíjate, yo hubiera dicho serio? volar. Que te ahorra el retraso del tren. Arreglar la nevera, arreglar el horno, la puerta de tal, la cisterna, pues eso lo... Tú sabes el no tener que coger el tren todo el rato de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, es que luego esto ha derivado también en una disyuntiva que nos ofrecía la posibilidad de la teletransportación. Pues que ahí está un poco, claro, la madre del cordero. Joder, que es verdad que se cargaría mucha empresa. Las aerolíneas, las trenes... No, porque estas operarían todo esto, pero serían la ADIF de la teletransportación. Sí, pero una teletransportación se tarda 1,2 segundos. Ah, eso no me interesa, porque si nos van a cobrar la teletransportación por ahí, no. Pero hemos puesto... Todo se va a cobrar, Sergio. No, pero es que había una condición que estaba bien, porque hemos dicho, te puedes teletransportar, pero a un sitio en el que ya hayas estado. O sea, son los sitios en los que ya hayas estado. Entonces, claro, Sergio, pagarías un billete de avión para ir, por ejemplo, a Nueva York. Sí, por ejemplo. Y a la vuelta ya te y a la vuelta ya me la hago yo. La cosa es, claro, ¿qué pasa cuando se pierde la maleta si eres tú la maleta? Es decir, si la teletransportación ahí, ¿a quién la reclamas? No, porque no falla. Eso es como el Papa, es infalible. Vale. Eso no Va a venir, eso es mejor que el teletrabajo, ¿eh? Hombre, sí. Es que imagínate, venir aquí a las 6:30 te levantas, uy, que tengo que estar en Gran Vía 32. ¡Pum! Claro, ya estoy. Tal cual, sí. Ay, ¿me dejáis un momento que voy al baño? Yo es que ahora estoy en un momento en el que todo superpoder que incluya facilidades para ir al baño me van bien. Madre mía. Luego, por ejemplo, hay otra pregunta que es, ¿prefieres pasar toda tu vida comiendo solo arroz o solo pasta? Ostras. A ver, pasta. Yo pasta también.
Pasta. Pues yo elegí arroz. Yo arroz también, yo creo que... ¿O vas a tener problemas para ir al baño? No, porque yo siempre que hay en un menú arroz, siempre elijo arroz. ¿Y no sé preferís no volver nunca jamás a la playa Sí. o no volver nunca jamás a la montaña? por qué. Yo me quedo con montaña. O sea, ¿No ver nunca más el mar, Pepe? No ver nunca más el mar. Es que yo necesito más el suelo que el agua. Pero tú eres de Yo Málaga, diría ¿eh? que No, claro. No, sí. no te tira el agua, el mar. Sí, no, me tira, pero yo si tengo que elegir es la tesitura de prefiero tener los pies en el suelo. Campo, yo también, soy de ese campo. Sí, yo también, porque tampoco he crecido con el mar. O sea que... En versión infantil la pregunta fue, ¿prefieres no volver a bañarte o no volver a llevar zapatos? Entonces ahí ya dijimos, bueno, pues a lo mejor vamos sin zapatos el resto de nuestra vida, que habrá calcetines ya con suela un poquito dura. Pues fue la dura. Pues un poco eso, Sastre, ¿qué te parece? Bueno, que me parece que habéis estado muy entretenidos Vagueando, ¿no? esta mañana. Sí. No ha sido una mañana de mucho pico de Oye, da estrés, mucho que ¿no? pensar todo esto. Hombre, sí, hay preguntas muy complicadas. Sí, No, pero la difícil es la de a quién quieres más, a papá o a mamá. Ah, sí, y si esa la tienes también que tocó. responder, esa es complicada. Pero esas no se responden nunca. No, eso no se puede responder. No, pero el juego, la eso gracia es que hay que responderlo. éticamente es ilícito preguntarlo. Preguntarlo, no se puede sí, señor. No se puede No se contestar. puede. Es como decir, ¿a quién quieres más, a Ángels o a Sastre? Pues eso no se puede contestar. Pero sí sé la respuesta de todo. Pero si le habéis preguntado y habéis contestado. Pero que Lo de Ángel y decís. Sastre. Luego te lo paso, Sastre, que le han dicho. Madre mía, solo Pepe ha dicho Ángel. Pero Son ¿tú malos, crees de verdad, Ana Osle, que después de tantos años yo no tengo microfonada la redacción? La carita ¿Tú crees que yo he nunca perdido? miente. ¿Tú crees que yo he perdido el tiempo todos estos años? ¿Tú crees que lo que vos escribís en ese grupo de WhatsApp que tenéis en el que yo no estoy, yo eso no lo veo? ¿Te imaginas? Esto también podría ser un superpoder. Poder ver todos los grupos de WhatsApp que quieras. Eso más que un superpoder ser un martirio. Porque Sí, también. imagínate. Como leer el pensamiento, muy malo. Como leer el pensamiento, eso ya es terrible. No, leer el pensamiento seguro que no, porque además qué ruido todo el rato. No, ¿no? qué Con tu- cansancio, calla. Agotador. No. Cada uno que piense lo que quiera. y ya Venga. está. Bueno, pues Rafa, ya estaríamos, te lo puedes llevar cuando quieras. Ya las calles, listo Hoy por Hoy Magazine. Llegaste como si Ser podcast. 2 minutos y nos vamos, pero antes, Ana, el último compás. Último compás. En estos días en los que estamos, la mañana ha estado muy marcada. Nos han explicado dos historias de cómo todo empieza en la infancia. Cuando nos tocan los amigos que nos tocan por azar en el colegio, por ejemplo, o cuando los Reyes o Papá Noel nos traen un regalo. Hemos compartido la biblioteca con Pilar Asuero, autora de Las Cabras, e historias musicales con Alba La Merced y su disco Ciudad Matriz. Siempre te ha tirado la escritura y te mantienes escribiendo como es lo que le pasa a Cami, pero no es hasta el momento en que tienes claro qué es lo que quieres decir y qué es lo que quieres contar cuando te lanzas a ello. Y a mí al menos me parecía muy bonito que no una de mis primeras novelas, sino mi primera novela, fuera justamente estando lejos y fuera una forma de traer aquí conmigo a las personas que he querido, a mi país, a mi lenguaje. Nunca he dejado de ser esa niña, ¿no?, que estaba jugando con esa guitarra que le regalaron cuando tan solo tenía 8 años, ¿no?, por Papá Noel. Creo que al final pues yo sigo estando ahí, sigo estando jugando, sigo creando desde ese lugar, desde esa infancia, ¿no?, que tanto a mí me une, ¿no?, con mi tierra también. Así ponemos el broche a esta semana que ha sido la última de 2025 y también la primera de 2026. Chicos, feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Adiós. con la inocencia tan graciosa. Con Rafa Yuste, Chema Rodríguez y Borja Martínez en la técnica. Cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos el lunes a partir de las 6 de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.